Buenas tardes, Dios le bendiga. Saludos a los hermanos de la estancia y a quien quiera que nos escuche ahorita en vivo o después, ¿verdad? Dios le bendiga. Y qué bueno que estamos aquí. Vamos a aprovechar, como dice la palabra, bien el tiempo, ¿verdad? Vamos a aprovechar bien el tiempo, ya que estamos aquí, pues le invito. Creo que con el frío no se duerme, pero bueno, si se acurruca y le quiere dar sueño, pues no se duerma. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Siempre el Señor tiene cosas que enseñarnos a través de su palabra. Vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a seguir aprendiendo algunos principios. Por ponerle a esta meditación un título, le pusimos principios que hablan de una conversión genuina, ¿verdad? Y bueno, pues hemos estado viendo la vida de Saulo, un hombre que en su celo por lo que él entendía de Dios, pues él fue un encarnizado perseguidor de los creyentes, ¿verdad? Los primeros creyentes. De tal manera él mismo dice que los arrastraba, ¿verdad? Aún hasta la cárcel, los forzaba a negar al Señor, ¿verdad? Y aún pues consintió en la muerte de muchos de ellos. Entonces era un hombre que tenía celo, pero no conforme a la ciencia de Dios, era conforme a pensamientos y entendimiento humano. Y pues seguimos gravitando sobre este personaje, sobre esta persona que Dios llegó a utilizar como un instrumento poderoso para llevar el Evangelio a las naciones. Y pues podamos identificar a través de esta meditación varias cosas o evidencias, principios, que llamarle como quiera, ¿verdad? Que nos manifiestan o ponen a la luz lo que es un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. No todo el que me dice Señor, Señor, dice entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces todo creyente genuino va a evidenciar alguna de estas señales en algún grado, ¿verdad? Todos estamos caminando en la perfección, estamos caminando cada día en la gracia de Dios, ¿verdad? Y en el poder de su Espíritu Santo para ser cada día pues más como el Señor. Queremos, Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Pues algunos nos faltan años luz, ¿verdad? Algunos están más cerca, pero nuestro corazón de un creyente genuino es, por la gracia de Dios, soy lo que soy, ¿verdad? Y seguir caminando en su gracia, a querer ser más como Él, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en cada aspecto de nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, un creyente genuino pues va a evidenciar estas señales. Y pues ese encuentro que inicialmente Saulo tuvo con el Señor camino a Damasco, ¿se acuerda que él había pedido cartas para ir en contra de los creyentes que se encontraban ahí en esa ciudad de Damasco, para de perseguirlos, para exterminarlos, ¿verdad? Pero oh sorpresa, el Señor se le manifestó, ¿verdad? Y él recibió esta revelación de parte del Señor, ¿verdad? Y el Señor le decía a Saulo, ¿por qué me persigues? Hay esas preguntas ya estuvimos meditándolas, solamente estamos haciendo un pequeño repaso para introducirnos al versículo 19. El Señor le decía a Saulo, ¿por qué me persigues? Él, como decíamos, tenía un celo religioso, pero el celo religioso no es suficiente, ¿verdad? A veces la gente piensa que por tener celo religioso, apegado con celo a determinadas prácticas externas, pues piensa que está agradando a Dios. Cuando esto no es conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios, pues podrá ser muy celoso, pero pues no es conforme a la ciencia de Dios, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a contradicciones. Usted puede ver gente muy celosa como Saulo, ¿verdad? Pero siendo un hombre, pues podemos decir, perseguidor, cruel, despiadado. Dice que aún llevaba a mujeres y a niños, ¿verdad? Eso lo dice él mismo. Entonces, hay una contradicción. No sé cómo puede alguien y eso tenemos que cuidar nosotros en nuestro corazón, que no haya en ese tipo de contradicciones, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que hay contradicciones, tenemos que volvernos a Dios, porque pues como dice Santiago, de una fuente puede salir agua dulce y puede salir agua salada. No puede ser, ¿verdad, hermanos míos? Dice Santiago. Entonces, alguien muy celoso religiosamente, pero por otro lado, pues es rencoroso y una serie de cosas que hay en su vida
pues, se contradicen, pues no puede ser, ¿verdad? Entonces, en el caso de Saulo también había esas contradicciones, ¿verdad? Entonces, nosotros también las hemos experimentado en nuestra vida, ¿verdad? Él mismo en Romanos capítulo 7 dice, pues con la mente pues quiero hacer cosas y en los hechos hago lo contrario, o en la mente quiero dejar de hacer cosas y cuando llega el momento pues hago lo contrario, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que soy un miserable, ¿no? Que hay algo en mí, ¿verdad? Que no pueda hacer lo bueno y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces por eso necesitamos de la gracia de Dios, de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Él es el único que puede transformarnos, ¿verdad? Y en ese sentido, Saulo le preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Quién eres? Y esa es la pregunta que siempre nosotros tenemos cada día. Señor, cada vez quiero conocerte más. En ese tiempo, para Saulo, el Señor Jesús era un hereje. El Señor Jesús era un maldito que había sido colgado en una cruz del Calvario. No se espante, así era, ¿no? Maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Y Jesús había sido colgado en un madero. Entonces, por lo tanto, era un maldito, pero se hizo maldición por amor a nosotros, ¿verdad? El que no se halló pecado en su boca, por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Entonces, para Saulo Jesús era un maldito, un hereje, ¿verdad? Una persona que había merecido lo que había merecido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, y él estaba decidido a ir en contra de eso. Entonces, cuando se manifiesta el Señor en el camino a Damasco y Saulo, ante la gloria de Dios, ante esa manifestación de su presencia, le dice, ¿quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú, pues yo soy el Mesías, yo soy Yeshua, yo soy el Señor, yo soy el Salvador, yo soy el Hijo de Dios. Entonces Saulo, ante esa manifestación gloriosa del Señor, pues a todos se nos ha manifestado de una u otra medida. A los creyentes genuinos, todo creyente genuino en algún momento de su vida tiene un encuentro que lo marca, que le dice sí, que hace que pueda mirar hacia atrás en un antes y mirar hacia el futuro en un después, amén. Mira hacia antes diciendo, no, yo sí era esto, aquello, y enlista lo que era, ¿verdad? Pero con esperanza ahora puede mirar hacia el futuro y en Cristo saber que puede su vida ser transformada y puede ser cambiada, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y Saulo no nos va a relatar todos los sentimientos de Saulo, pero vemos las evidencias, por eso estamos meditando en ello. Y entonces Saulo le respondió al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No porque la salvación sea por obras, ¿verdad? Sino porque él creyó en ese Jesús que antes perseguía, ¿verdad? Y ante esa revelación, ante esa convicción, ante ese entendimiento de fe, pues él dijo, la fe siempre va a llevar a obediencia, ¿Qué sigue? No para salvarse, porque por obras pues nadie se salva, pero el Evangelio es un Evangelio de obediencia, de ¿qué voy a hacer ahora? No para salvarme, sino en respuesta, como una consecuencia, ¿verdad? De que hay algo que está en mí que me impele ahora a buscar lo justo, lo santo, lo bueno, lo que es digno de suprema alabanza, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor a través de revelación le dijo, vete a tal ciudad, vete a tal lado, vas a estar ahí. Y Saulo, obediente, estuvo ahí 3 días. Después recibió la visita de Ananías, ¿verdad? Estuvo en casa de Judas, llegó Ananías, le impuso las manos, ¿verdad? Sobre él se le cayó eso que tenía en sus ojos y pudo ver, tanto pudo ver de manera literal como pudo ver de manera en su espíritu, ¿verdad? Porque él era un hombre que conocía la Tanaj es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él conocía todo el Antiguo Testamento, conocía la letra, pero no el espíritu de la letra, ¿verdad? Y entonces él aprendió ahí, desde ahí empezó a manifestar obediencia. Un creyente genuino, en términos generales, va a manifestar ¿qué? Obediencia a Dios. Puede ser que de repente se resbale, que ande ahí medio, lo decimos nosotros, mal. Voy a tratar de ya mejorar mi manera de expresarme, ¿verdad? Ande mal, pero el Espíritu Santo va a estar redargullándolo y va a responder a ese llamado, a ese trato de Dios. A veces puede ser un poco duro, ¿verdad? Y a lo mejor nos tiene que quebrantar una pierna o un brazo, en sentido figurado y a veces en sentido literal, ¿no? Pero porque nos ama y porque quiere que nosotros, pues porque somos sus hijos, nos volvamos a Él, ¿verdad? Entonces, en términos generales, un creyente genuino pues va a caminar en obediencia a Dios, ¿verdad? Le costará y buscará al Señor y estará en ese
andar continuo, ¿verdad? Pero va a buscar la obediencia al Evangelio, va a querer andar en el temor del Señor. Y bueno, entonces vamos a seguir con esta meditación. Entonces dice el versículo 18 que después de que pasó esto y que Saulo fue bautizado, recuerde, pues es obediencia, el bautizo es obediencia, alguien que se convierte y dice, a ver, ¿qué sigue, no? Cuando no sé si le ha pasado, pero a mí me pasó cuando uno conoce al Señor, como que dice, ¿qué sigue? Como que hay algo en uno que va, ¿qué más, no? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Como que tiene uno, pues esa hambre y esa sed de conocer más de Dios, y a lo mejor alguien se devora la Biblia. Yo ya tiré mi Biblia primera, ¿no? Que hasta se quedó toda ahí cucha, ¿no? De que perdió las tapas y todo. Porque quiere uno, pues, devorar las cosas, y quiere uno, ¿qué es eso de cantar? ¿Qué es eso de orar? ¿Qué es eso de que Dios te bendiga? ¿Qué es eso de hermano? ¿Qué es eso de iglesia? ¿De qué me están hablando, no? Y entonces uno quiere conocer y saber más, y llega uno a las reuniones y no sabe ni qué rollo estudiantil, pero dije que ya me iba a corregir, ¿verdad? No sabe uno ni qué cosa, y llega uno a una reunión y pregunta y le empiezan a explicar y uno quiere y empieza a caminar uno, ¿no? Entonces, porque esa es la vida de un creyente genuino, como que se convierte. Y bueno, van a venir cosas que van a golpear nuestra casa, pero si eres un creyente genuino, aunque venga adversidad, persecución, crítica, y no entiendan por qué el cambio de tu vida, si un creyente genuino, pues va a querer seguir adelante y con valor, ¿verdad? Versículo 19 de Hechos, capítulo 9. Una disculpa para los que están aquí de que no tenemos, ahora sí que hubo fallas técnicas, entonces usted ubíquese en Hechos 9 y ahí vamos a gravitar. Si usted oye que empiezo a leer de otros pasajes de la Escritura, nada más se los cito, si los apunta, pues ahí las anota y me oye, ¿no? Para irnos concreto. También le ruego que me disculpe si de repente yo padezco mucho en esos tiempos de alergia estacional, entonces para mí es un batallar con la alergia y a veces me viene más, me viene peor. Entonces, téngame paciencia y le ruego que me perdone, no crea que es mala educación, que de repente uno tiene algunas manifestaciones de estas cosas, entonces perdóneme de antemano, ¿verdad? Bueno, y dice, habiendo tomado alimento Saulo, ¿verdad? Después de que llegó Ananías, versículo 19, recobró fuerzas, y fíjese algo interesante, dice, estuvo Saulo por algunos días, ¿con quiénes? Con los discípulos. Note que hasta ahorita, pues a los creyentes se dirigen a ellos como creyentes, como hermanos, como discípulos, pero no se les ha denominado cristianos, ¿verdad? Somos discípulos del Señor. A veces le decía en la mañana que las palabras iglesia y cristiano ya están muy tergiversadas, ya están muy, ya se ha perdido mucho su significancia original, ¿no? Y entonces a veces cuando la gente escucha esas palabras ya no entiende el significado verdadero de esas palabras porque ya está trastornado. Entonces, a lo mejor serían retomar algunos términos como discípulos. Y más que lo hago, preguntar quiénes de aquí son cristianos, pues todos puedan levantar la mano. Más bien, ¿quiénes son discípulos? Un discípulo es alguien que se pone a los pies de un maestro para no solamente a ser enseñado, sino aprender. Hay dos diferencias entre enseñar y aprender. Enseñar es el conocimiento teórico, aprender es la aplicación del conocimiento teórico. Son dos cosas diferentes. Entonces hay que enseñar, el discípulo se dispone a ser enseñado, hay alguien que le enseña, pero también hay alguien que junto con él aprende, mira, esto es así, y le enseña, y lo ponen en práctica, ¿verdad? Y hacen el ejercicio, y lo mira al otro, y etcétera. Entonces, eso es la vida de un discípulo. Pues nosotros debíamos ser llamados y debíamos identificarnos como discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? Discípulos del Maestro. Y entonces dice la Escritura que él estuvo algunos días con los discípulos. Pablo, esta es una evidencia de alguien que se convierte, que alguien tiene un genuino entendimiento de lo que es la fe, pues se va a integrar a la comunidad de estos discípulos. En este caso, Pablo se integró a la comunidad de discípulos de Damasco, ¿verdad? Esos discípulos a los que él iba a perseguir y a lo mejor tomarlos de los cabellos, ¿verdad? Y arrastrarlos, como hacía antes, pues ahora ya no podía hacer eso. Ahora él se identificaba juntamente con ellos, ¿verdad? Y se integró a esa comunidad. Y yo me acuerdo recién cuando convertido, me decían, pues es importante congregarse, y me explicaban por qué es importante congregarse. Congregarse es más allá de pues venir a una reunión cada 8 días y estar
Congregarse, formar parte de una comunidad es más que eso, ¿eh? Es integrarse a la familia, es compenetrarse con la familia, es hacerse uno con la familia, ¿verdad? Participar con la familia, es reconocer, por ejemplo, hablando del ministerio, la autoridad de alguien que nos va a pastorear, es acercarnos a otros hermanos, disponernos, establecer una interrelación de mutua dependencia, ¿verdad? De compañerismo, de amor. Ya lo vimos en alguna ocasión, ¿se acuerda? Que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan, ¿verdad? En las oraciones. ¿Se acuerda que vimos eso? Eso es lo que hace un discípulo, no solamente está pues aquí oyendo, sino que te viene a aprender, porque también él entiende que hay una orden de parte del Señor, dice ir y hacer. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. Entonces es importante que cada uno, la orden de hacer discípulos no es para los pastores, es para todos nosotros, ¿verdad? Y Saulo también se identificó con ellos, o sea, esa es otra señal de un creyente, se identifica con ellos. Por eso nos llamamos hermanos. Entonces yo me acuerdo del testimonio de un amigo que decía, cuando él llegó por primera vez a una congregación de creyentes, y él escuchaba la palabra hermanos, él pensaba que era así como una clave secreta que se tenían que decir para algo, ¿no? Entonces, nos decimos hermanos, no pues porque tengamos que decirnos acá una seña secreta, ¿no? Es porque cuando nosotros nos convertimos genuinamente a Dios y nos decimos hermanos, nos estamos, ¿qué? Identificando, ¿verdad? Y estamos diciendo, soy de la misma familia. Digo, hablando en términos humanos, usted no le dice hermano a cualquiera afuera, ¿verdad? Bueno, incluyendo, vamos a ponerlo en el plano del natural. No a cualquiera le decimos hermanos, yo nada más tengo 2 hermanos y punto, ¿no? Hablando de mi carne, ¿no? Y ya. Y no hay más. ¿No? ¿Sí me explico? Y pues no le voy a hermano. A veces la gente luego acostumbra por moda o decirte hermano, ¿no? Pero pues luego pues hay que entender cómo viene la expresión. Pero aquí en medio de nosotros, cuando nos llamamos hermanos, aparte de que a lo mejor es porque no sabemos el nombre de la persona que estamos saludando, y le decimos hermano, que esa es otra historia, ¿verdad? No me voy a detener en ella, es porque seguramente estás identificándote que con él como que tenemos un mismo Padre, por eso tenemos que asegurarnos pues, que tenemos el mismo Padre, y ese Padre es el Padre de las luces, ¿verdad? El Padre eterno, y que el que nos ha hermandado, o nos hermana, perdón, es la sangre de Jesús. Amén. Eso es lo que nos hermana. Entonces él se identificó y también pues inició de esta manera, Saulo, pues ese camino de preparación. Todo nuevo creyente debe de empezar un camino de preparación para ser un siervo fiel al Señor. Un siervo fiel al Señor no es alguien que está pues, necesariamente aquí en un púlpito, como en mi caso tengo ahorita la oportunidad de estar con ustedes. Un siervo fiel es alguien que va a estar preparado para servir a su Señor, pues donde lo ponga, ¿verdad? A lo mejor es en tu trabajo y sí, toda la vida vas a estar ahí en el trabajo y nunca vas a estar delante en un púlpito, pero ahí en ese trabajo tú vas a hacer luz, vas a hacer sal, vas a poder predicar el Evangelio, vas a poder enseñar a otros, y si es en la escuela, en la escuela. Ahora que estaba preparando esto me acuerdo de una compañía de una compañía de la universidad, y digo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Que tuve la oportunidad de estar compartiendo, discipulándole algunas cosas, y me pregunto, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Ah? Entonces, así es la cuestión, porque uno tiene que buscar tanto cuando usted ve que alguien viene a los pies de Cristo, es nuestra responsabilidad llevarlo con el pastor Daniel, para que lo discipule, ¿sí? Pues no, pues no, los que dijeron que sí, pues no. Es nuestra responsabilidad. Si vemos que alguien nosotros le compartimos y alguien se acerca al Señor, es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad de empezarlo a llevar esos primeros pasos de la fe, ¿verdad? Por eso dice Hebreos que es importante que nosotros, pues debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, y nosotros ya debíamos sabernos qué es el arrepentimiento, qué es el juicio eterno, qué es la segunda venida del Señor, qué es saber explicar lo que es la cena del Señor, saber explicar por qué leemos la Biblia, saber por qué hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no me hagan cara de... No estamos hablando de que escriba un tratado de teología de esas cosas, que usted y yo debemos, como discípulos del Señor, saber esas cosas, ¿no? Son los primeros
rudimentos de los bautismos, dice Hebreos, del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, del juicio, de todas esas cosas, ¿verdad? Son cosas que tenemos que nosotros ya tenerlas, si no ser unos teólogos, sí, dar razón, ¿verdad? Si alguien le dice, oiga, ¿y usted qué me puede decir de los ángeles? Y usted se queda, no, es que, y se empieza a enrollar en eso, pues debe saber qué rollo con los ángeles, ¿o no? Si no, va a caer ahí presa como los colosenses de doctrinas erróneas con relación a los ángeles. Después, eso ya es otra historia, ¿verdad? Después ya, cuando tengamos tiempo, y el Señor no viene antes, ya llegaremos a esos libros, ¿verdad? Pero tenemos que saber de esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos. Y Saulo, a pesar de que conocía esas cosas en la letra, él comenzó este camino, ¿verdad? Este camino de preparación, porque en obediencia al Señor, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Comenzando, bautizando, les dice el Señor en el nombre del Padre. Ahí comienza el discipulado, ¿verdad? Bautizando a las personas. Usted ve en el Nuevo Testamento que no era y esto a lo mejor a usted le va a hacer shock, o sea, no es una exclusiva de los pastores el bautizar a los creyentes. Sépalo, ¿eh? Y si tiene dudas, me busca. Y si no está de acuerdo, también me busca. Y nos comemos el pollo. Entonces, no es exclusivo de los ministerios del bautismo. Se hace por otras razones prácticas, etcétera, ¿no? De logística. Pero si yo tuviera el privilegio de alguien que se convierta, sería un gran privilegio poderle bautizar, ¿no? En el nombre del Señor. Bueno, vamos a seguirle. Porque si no, a mí se me va el tiempo. Entonces Saulo, a pesar de que él era un amplio conocedor de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pues él solamente conocía la letra, pero ahora que el Señor había abierto sus ojos, él ahora estas cosas las iba a empezar a mirar con otros. No sé si fue su experiencia, yo nunca había leído la Biblia. Lo más que leí cuando estuve en la vocacional fue el Cantar de los Cantares, porque nos daban un mamotreto así, un tratado en la vocacional, que era acerca de diferentes culturas y diferentes lecturas que teníamos que hacer, y dentro de esas lecturas obligatorias, porque teníamos una maestra que a forciori nos hacía leerlas, estaba el Cantar de los Cantares, pero era lo más que yo conocía de la Biblia, ¿no? A lo mejor otros sí lo han conocido, a lo mejor otros son como Saulo, que llegaban a conocerla y hasta estudiarla, pero una cosa es conocer la letra y otra cosa es conocer el espíritu de la letra, ¿verdad? Y solamente el espíritu de la letra se puede entender cuando nosotros miramos con los ojos del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él nos revela por su Espíritu Santo esas verdades eternas, ¿verdad? Dice el mismo Pablo en Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica la palabra. Entonces usted puede estar oyendo aquí como letra y así como entrar, salir. Por eso tratamos de orar, que el Señor nos revele. Cuando usted habla de la Escritura, dígale, Señor, háblame por tu palabra. Señor, ahora que voy a la reunión de los santos, pues háblame por tu palabra. Entonces Saulo, si se fija, inmediatamente buscó integrarse a la comunidad de creyentes. Un creyente ama reunirse. Hace rato estábamos entonando un cántico, un salmo, ¿verdad? Y el salmista dice, entre otras, algunos de los salmistas dice, es mejor estar un día en tus atrios, pero nosotros preferimos estar 1000 fuera de ellos y ya confórmate con uno que estemos, Señor. No. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es en un sentido diferente, ¿no? Entonces, el creyente genuino va a buscar congregarse, no porque le estén como cuchito de palo, ¿no? Duro y dale, congrégate, ¿no? No, el creyente genuino, yo recuerdo, mi mamá cuando recién me convertí al Señor, o empezaba a convertirme, porque sigo en ese proceso, ¿no? Hablando quiero que me entienda. Me decía, ¿y ahora? ¿verdad? ¿Qué haces todo el día? Salí el domingo desde las 8 y regresaba el domingo hasta las 9 o 10 de la noche. Pues, ¿qué haces todo el día, no? Y pues uno ahí luego medio menso, no sabía explicar uno bien las cosas, ¿no?
Pero todo el día estábamos, íbamos a la escuela dominical a las 9 de la mañana y después al primer servicio a las 11 de la mañana y después nos quedábamos a comer con los amigos y después regresábamos al culto de las 5, que era culto de así de maratónico, no como aquí, pues aquí con 45 minutos ya todos están. No, ahí empezaba a las 5, terminaba a las 9, 9:30. Usted decía, ay, pues eso era en ese tiempo, ¿no? Entonces, y no nos pesaba, ¿no? Nos pesaba y, ay, que reunión para aquí, no, pues que reunión para allá, y ahora que esto, y ahora aquello, y ahora que... Entonces, como dice el Señor, ¿dónde está tu primer amor, no? A nosotros les decimos, nos vemos en la reunión de la tarde. Cuidado, ay, como dicen, en garrote se me no se mueva, porque si le hace así, a lo mejor vamos a pensar que sí, digo que sí, ¿no? Entonces, y ya se nos hace pesado ya, Señor, confórmate con que fui al de la mañana, ¿no? O al de la tarde, al que le toque, ¿no? O sea, que se conforme el Señor con eso, ¿no? El Señor, la cosa no es del Señor, es nosotros, ¿verdad? Entonces, Saulo, un creyente genuino, pues se identifica, se integra, ¿verdad? Y también comienza a dar testimonio de su Salvador, de algo que ocurre en su vida. Fíjese en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿Cuándo? Dice enseguida. O sea, un creyente, pues enseguida, es importante que nos demos a conocer, me decía un hermano, es importante cuando llegas por ejemplo, a un trabajo, cuando llegas a un lugar, pues, identificarnos. Luego es común, ¿no? En las empresas cuando hacen las sesiones de integración, cuando hay nuevos empleados, ¿no? Hay reuniones de integración, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se hace en unas de las dinámicas de integración? A ver ustedes que son escolapias, ¿ah? Pues que a fuerza, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Y ya sé que les cae gordo, ¿no? Pero, ¿cómo te llamas? Y charalá, ¿no? Y me decía un hermano, pues lo primero que tienes que hacer, aparte de esas cosas, en una sesión de integración, darte a conocer en un momento dado que eres creyente. Pues no van a faltar las oportunidades, porque a lo mejor te va a llegar el jueves chelero y te van a invitar a las chelas, ¿no? Y entonces, pues el jueves chelero, pues va a decir, no, pues gracias, pero... Porque tampoco se trata de, saques ahí tu Biblia y zócalo, ahí va el ramalazo de la Biblia. No, pues, es que hemos malentendido las cosas. O sea, no se trata de que nos pongamos nuestro traje de inquisidores, ¿no? Cuando el jueves chelero nos invitan a la chela, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Pero podemos ser corteses, educados. Si no, gracias, pues no, yo no, pues no soy chelero, ¿no? Y entonces ya te van a preguntar, y entonces tampoco vas a ponerte ahí con tus ínfulas de super santo y a flotar, y vas a sacar tu aureola, no, pues simplemente, no, pues es que yo soy cristiano, soy discípulo de Jesús, soy creyente, ponle como quieras, no te estoy diciendo que hagas, pero tenemos que, pues, manifestar lo que somos, ¿no? Pues si ellos manifiestan que son cheleros, pues tú, no, yo no soy chelero ya, pues, ¿qué? ¿Y? Entonces, pues a lo mejor te van a hacer la de emoción, bueno, pues si es por creyente, pues ni modo, ¿no? Y así habrá muchas oportunidades cuando te inviten a la rosca, cuando te inviten del pan de muerto, cuando te inviten para la cooperacha de la peregrina, no sé. Tenemos que ahí ya manifestar lo que somos, ¿me explico? Oye, ¿tú por qué nunca dices groserías? Pues no saques tu credencial de super santo, ¿no? Pues simplemente porque no es parte de mi lenguaje, ¿no? Soy creyente, soy cristiano, ya. Es que luego somos así bien, bueno, todo lo que le estoy diciendo de ejemplos son personales, ¿eh? Lo que no diga que somos bien complicados, ¿no? Bueno, Entonces enseguida dice la Escritura, predicaba al Señor Jesús, al Mesías, ¿verdad? En las sinagogas, diciendo que era Él, el Hijo de Dios. Entonces fíjese ese contraste, ¿verdad? Él había ido a Damasco para perseguir a los cristianos, pero ahora, en lugar de eso, se estaba integrando a la comunidad de discípulos de Damasco, ¿verdad? Y ahora, aparte de hacer eso, también decía, pues es que tengo que hablarle a mi gente, ¿verdad? Pablo lo dice muchas veces, yo mismo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, ¿no?
para que ellos se vuelvan al Señor. Entonces él les predicaba en las sinagogas. Entonces cuando lo vean en la sinagoga de Damasco, imagínense, ellos sabían, porque pues, en la comunidad judía pues era notorio a que había ido Saulo a Damasco, ¿no? Y ellos se habían enterado de todo eso. O sea, acuérdense que en pueblo chico pues luego todo corre rápido, ¿no? No había WhatsApp, pero pues ya sabe que los seres humanos somos así, ¿no? Entonces, pero él, cuando veían eso, pues, se quedaban, pues asombrados, ¿verdad? Él nunca presentó esas cartas que llevaba del sumo sacerdote, ¿verdad? Sino que más bien empezaron a ver un cambio radical en su vida y él empezó a dar testimonio de esa fe que él había venido para destruir, pues ahora la estaba él compartiendo. El destructor de la fe se estaba convirtiendo en arquitecto, ¿verdad? En gente que iba a defender la fe. Y estaba poniendo de manifiesto Saulo, que es otra señal, sus convicciones. Sus convicciones. O sea, hacemos lo que hacemos por convicción. Es que luego la gente dice, es que a los cristianos se les prohíbe. No, a mí no me prohíbe nada. Tengo una convicción de ser diferente. Tengo una convicción, tengo un entendimiento. Que ahora, antes yo a lo bueno le llamaba ¿a qué? Malo. Y a lo malo yo le llamaba bueno, pero la gracia de Dios y su misericordia que me rescató, pues ahora puedo ver que lo malo es malo, ¿verdad? Y lo bueno es bueno. Y punto, ¿no? Y ya se acabó. Entonces, ahora Saulo ponía de manifiesto esas convicciones, y no solamente sus convicciones, sino también su compromiso. Empezó a predicar el Evangelio. O sea, un creyente genuino luego, pues dice, ¿qué, dónde, qué, cómo, cuándo, dónde? Claro, luego estamos así como caballos desbocados que necesitamos que nos vayan orientando, ¿no? Para no estar ahí haciendo cosas que no. Pero no, ese ímpetu no se debe más bien se debe de aprender a canalizar, ¿no? Y no perderlo. Porque luego muchos creyentes es que cuando viene ese proceso en el que se va formando la gente, dicen, es que me quitaban las ganas. No, pues las ganas tú las debes de seguir teniendo, más bien se te está orientando para que el tiro pues vaya más enfocado, ¿sí me estoy explicando? Y pues lo hagas de una manera más sabia, concreta, correcta. Tiempo nos faltaría, ¿verdad? Entonces, pero manifiesta compromiso con la verdad del Evangelio. La vida de un verdadero creyente, de alguien que se ha convertido genuinamente, va a evidenciar un poderoso cambio que es evidente a la vista de los demás. O sea, se nota, se ve, algo ocurre en tu vida. Tu manera de hablar, tu manera de ser, y va cambiando, debe de ir cambiando. Por eso cuando nosotros como creyentes, algún familiar, alguien que nos rodea, nos señala algo que no está caminando bien en nuestras vidas, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que no estamos caminando bien en algún aspecto de nuestra vida, nosotros tenemos que detenernos y reflexionar y decir, bueno, sí, gracias, o si no da las gracias, al menos reflexionarlo y ponerlo en las manos del Señor y empezar a trabajar sobre eso para pues no repetirlo y cambiar, ser transformado por el poder del Espíritu Santo y seguir caminando en obediencia al Evangelio. ¿Me estoy explicando? Cada día nosotros tenemos que ser esa luz que... Cuando la Escritura dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, no es porque en sí nosotros tengamos luz. Nosotros mismos, por nosotros mismos no tenemos luz. Nosotros manifestamos la luz de aquel que habita en nosotros, que es Jesús. Y entre más agujeros tengas o tengamos, más luz va a salir. ¿Sí me siguen la ilustración? Entre más agujeros tengamos, más menos seamos nosotros, como dice la Escritura, seamos menos, menguemos más nosotros, entonces Jesús va a poder brillar más. Y la gente que vea esa luz va a ver la luz de Jesús. No es nuestra luz. Es la luz de Jesús alumbrando en nosotros porque el Señor nos está quebrantando, nosotros estamos arrepintiendo, nos estamos volviendo Él cada día en esas áreas de nuestra vida y cada vez, ¿verdad? Él va creciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, este impacto del encuentro que tuvo Saulo con el Señor Jesús fue tan claro, fue tan contundente, fue tan profundo que pues él pudo mirar, de repente ya miraba el Antiguo Testamento con otros ojos.
Porque él conocía el Antiguo Testamento y pudo mirarlo con otros ojos. Ahora el velo se le había descubierto y eso empieza a pasar en nuestras vidas. Es que yo no me daba cuenta de esto. Y es que empiezas a ver la Escritura y te das cuenta que el Señor te empieza a hablar de algo, te empieza a hablar de otra cosa y de alguna tradición. Es que yo entendía esto, pero ahora el Señor te muestra que esa tradición no era correcta, no era adecuada, o una actitud, una palabra. Y entonces vamos siendo transformados, ¿verdad? Vamos siendo cambiados para la gloria de Dios. Dice el entendimiento de ellos, hablando de los israelitas, de los judíos, dice el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si alguien está aquí, un genuino creyente, Dios le empieza a hablar y revelar su voluntad. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, pues aquí puede pasarse toda la vida. Si alguien no se ha convertido genuinamente, puede pasarse toda la vida y va a estar sin entendimiento. Se va a quedar sin entendimiento. No va a comprender las verdades eternas de Dios para su vida, en el presente y en eternidad. Por eso dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El único que puede quitar el velo es Cristo. Por eso Pablo oraba y les dice a los de Éfeso, mi oración por ustedes es para que tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos conocer a nuestro Señor cada día por medio de su palabra y solamente Él lo puede hacer. Uno pues aquí trata de una y a lo mejor 1000 maneras es muy exagerado, pero una y varias maneras tratar de explicar las verdades del Evangelio, llevarlos a la palabra, meditar juntos en la palabra de Dios, pero ese trabajo... El efectivo para ese trabajo solamente puede ser el Espíritu Santo. Y que usted se disponga a que ese Espíritu Santo glorioso, hermoso, pues le hable. Y usted cuando le esté hablando, usted lo reciba. Y usted cuando le diga esto, pues lo entienda y lo haga. Eso es la única manera. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por eso necesitamos convertirnos al Señor, porque Él va a quitar el velo. Si usted ya se convirtió, qué bueno, entonces sigamos caminando en esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a seguir, entonces, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo, versículo 20, que este era Él, Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese que es la primera vez aquí en el libro de los Hechos en el que al Señor Jesús se refiere a Él, en particular en el libro de los Hechos, como el Hijo de Dios. Es importante que nosotros entendamos que nuestro Salvador es no solamente el Salvador, es el Señor, es el que manda. Y eso todos tenemos ahí mucho que trabajar en nuestras vidas. Es el que manda. Es el que manda, amado. Es el que gobierna, dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos. Cuánto trabajo nos cuesta, ¿verdad? Aún en nuestro toma de decisiones. A veces, no estoy diciendo de qué zapatos te vas a comprar aún, pero aún en eso tienes que pedirle a Dios sabiduría para invertir el recurso que Dios te ha dado para comprarte unos zapatos. No para que no le preguntes qué color de zapatos. Pero a lo mejor no necesitas ahorita comprarte zapatos, necesitas otra cosa en tu casa y eso se necesita también estar apercibido de la dirección de Dios. Hermano, qué exagerado. Llámele como quiera. Pero qué trabajo nos cuesta, ¿eh? Someternos al señorío, al gobierno de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente es Salvador, es Señor, pero también es el Hijo de Dios. Por eso grupos heréticos como los Testigos de Jehová pues, están fuera. Porque este tercer aspecto de Jesús para ellos no es trascendente, no es una verdad. Y es importante que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, ciertamente el Señor Jesús a la cruz del Calvario fue por nuestros pecados, pero una de las razones por las que fue a la cruz del Calvario es porque Él se decía Hijo de Dios. Él es eso. Y es requisito creer en estas tres cosas para considerarse un verdadero creyente. Entonces, si alguien te dice creyente, pero no cree en estos tres aspectos de la persona de Jesús, tiene problemas. Y hay que ayudar a pensar a esa persona si está dispuesta a escucharnos. Y nosotros tenemos que dar razón de estos tres aspectos de la vida y obra de nuestro Señor. Él es Salvador,
Él es Señor y Él es Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces este carácter de ser Hijo de Dios, pues habla de que Él es el verdadero representante de Dios aquí en esta tierra, ¿verdad? No es un título meramente oficial, ¿verdad? El Señor, el Padre de la Gloria, cuando el Señor fue bautizado, decía a manera de testimonio, tú eres mi Hijo, ¿verdad? Tú eres mi Hijo. Igual en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y muchas veces el Señor Jesús se refería en su relación al Padre, una relación de obediencia, una relación en la que el Hijo solamente hacía lo que el Padre decía. Él mismo lo expresó de esta manera. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, mensaje para los papás en terrícolas, y léanlo como es, mensaje para los papás terrícolas, aunque ya estén rucos sus hijos, es mensaje para los papás terrícolas también. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Así que déjate de, ay, ¿por qué mi hijo es así? Ay, ¿por qué mi hija es asado? Ay, ¿por qué mi hija contesta como contesta? Bueno, cada quien tiene su culpa, ¿no? Como nos enseñaba el pollo, pero el miércoles. Pero, bueno, ahí lo dejo, no es clase para papás. ¿Sale? Pero hablando del Hijo y del Padre, en esa relación, pues Él manifestaba este tipo de aspecto, ¿verdad? El Hijo hacía lo que veía hacer al Padre, ¿no? Y Él es nuestro Señor amado, es esa revelación máxima, suprema. Yo no sé, a lo mejor eso le aburre. Si le aburre, pues dígale, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, ¿no? Porque son aspectos importantes que tenemos que conocer de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima revelación de Dios para nosotros. Fíjese lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces es importante. Entonces Saulo pues empezó a predicar de este Cristo, ¿verdad? Y todos los que le oían, versículo 21, estaban atónitos, o sea, con los ojos como un plato, ¿verdad? Yo los tengo chiquitos, pero, ¿verdad? Sí, tipo moped, ¿no? Grandotes, ¿ya? Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Se da cuenta? El impacto que causó el que él empezara a hablar de este nombre y a demostrar, como dice en otra parte de las Escrituras, que Jesús era el Mesías. O sea, Saulo se sabía la Torá, se sabía Isaías, se sabía Zacarías, se sabía todos los pasajes de una manera tremenda, pero cuando él encontró esta revelación de parte de Dios y Dios empezó a revelársele a él a través de eso que él conocía, para él fue así, se abrió todo un universo en su mente, en su corazón. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Es otra señal de alguien que se convierte verdaderamente. Alguien que se convierte verdaderamente, ¿qué va a hacer? Pues va a estar ahí en la acción, amado. En la acción, apasionado, buscando, querer servir, honrar, glorificar. Vea a los fanáticos del
del fútbol, ve a los fanáticos del fútbol americano, ve a los fanáticos de algún grupo, están ahí, lo siguen y buscan en las redes y que lo que quiera y mande, ¿no? Y nosotros, de nuestro Señor, ¿ya? Que es algo que cada quien debe de preguntarse. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, fíjese, demostrando que Jesús era el Mesías. Este que vino, que decía que este Jesús, que decía que era un maldito, un anatema, un hereje, ahora resulta, y los confundía, porque con las Escrituras, ahora les mostraba que Jesús era él, el Mesías, el Señor, ¿verdad? El Adonai, el Hijo de Dios. Entonces, a ver, ¿cómo? Y escritura tras escritura, escritura tras escritura, escritura tras escritura, amado. Usted y yo tenemos que llenarnos, empaparnos de la Escritura. Ay, hermano, usted me está pidiendo que me convierta en ratón de biblioteca. No, para nada. Más bien que nos convertamos en amantes de la palabra, ¿verdad? Que la escudriñemos, ¿verdad? Hasta la última gota. Que nos esforcemos en ello, ¿verdad? Evidentemente, pues unos más, otros menos, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, pasado, fíjese que hay una diferencia, y ahorita vamos a explicarles por qué. Si se fija, en el versículo 19 dice que Saulo estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿verdad? Y el versículo 23 dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Entre el versículo 19 y el versículo 23, los estudiosos consideran que al menos hay 3 años de espacio. Porque Saulo, que después pues, se va a dar a conocer con su nombre romano Pablo, él explica en Gálatas que ese tiempo él lo pasó, ¿verdad? Pues preparándose a los pies del maestro, pasó un considerable tiempo antes de llegar a ser instrumento en las manos de Dios como lo fue. Y eso es una enseñanza para nosotros, amado. Nosotros tenemos que desarrollarnos, aprender, crecer. Por ejemplo, de los jóvenes que veo que están allá, ¿qué aspiraciones tienen? Tienen aspiraciones y estoy hablando, como dicen los chavos en buena onda, de tomar el lugar de Ricardo. ¿Cuántos de los que están con él ahorita en el discipulado tienen anhelo de tomar el lugar que tiene Ricardo? ¿Estás preparando para ello? Tú vas a el que acabas de dirigir. ¿Tienes el anhelo también de dirigirnos audiblemente en la alabanza? ¿Te estás preparando para ello? Estoy poniendo algún ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Muchos ejemplos. Y bueno, Saulo pasó, antes de ser el apóstol que conocemos, pues él pasó mucho tiempo preparándose. Aunque ya conocía la Tanay, conocía todo, acuérdense que él fue un discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Él era un hombre preparado intelectualmente. O sea, Pablo tenía todos los recursos desde el punto de vista humano. O sea, era un hombre súper capaz, mentalmente, racionalmente, culturalmente, aún profesionalmente, porque aprendió el oficio de hacer tiendas. Pero eso no lo eximió para que él tuviera tiempos en los que el Señor le tuvo que forjar, preparar, recibir revelación de parte de Dios. Fíjese lo que dice Gálatas 1 del 11 al 18, para que lo anote y yo se lo leo y nos seguimos. Mas os hago saber, hermanos, le dice Pablo a los Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. En el caso particular de Pablo, así Dios quiso tratar con él, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el Señor Jesús le enseñó durante ese tiempo todo lo que de él decían las Escrituras. ¿Se acuerda del Señor Jesús cuando resucitó? Y que se encontró con algunos discípulos camino a Emaús. Y dice que él comenzó a hablarles de lo que él estaba escrito en Moisés, en los Salmos y en los profetas. Y les dio la revelación de lo que se habla de Jesús desde Génesis hasta Malaquías.
Pues de la misma manera el Señor se sentó ahora con Saulo. 3 años estuvo ahí aprendiendo del Maestro. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este era este hombre, él mismo reconocía lo que había sido, ¿verdad? O sea, no tenemos que tener empacho en decir, no, sí, yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo fui un ladrón, yo fui un contumaz, yo fui un grosero, yo fui esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy ahora, ¿verdad? Yo era esto, ¿verdad? No es para que nos enorgullezcamos, pero tenemos que ser, o sea, porque eso, al poner eso, ya en pie debe haber, entonces van a decir, pues que debe haber contraste, ¿me explico? Eso nos compromete. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, hablando de lo religioso, ¿verdad? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjese los contrastes, ¿verdad? ¿Cómo puede? O sea, tú puedes ser un perseguidor, un derramador de sangre y por otro lado decir que eres celoso de Dios. O sea, ¿cómo, verdad? Bueno, y él mismo lo está explicando, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, en el caso particular de Saulo así fue, Dios lo escogió para ese ministerio. No está hablando de la salvación, porque la salvación es para todos. Pero llamados específicos, pues ahora sí que cada quien pues ahí atiéndase con Dios, ¿no? ¿Sí me explico? Cada quien nos debemos atender con Dios. Pero todos tenemos un llamado mínimo que ya vimos en Hechos 1.8, ¿no? ¿Cuál es ese llamado mínimo que tenemos de Hechos 1.8? Sí, ¿verdad? Ser testigos. Esa es nuestra misión. Amén. Y ya lo demás pues son comentarios, como luego dicen en otros lados, ¿no? Ya lo demás son comentarios. ¿Me explico? Si Dios te está llamando a ser apóstol, qué bueno. Si Dios te está llamando a ser profeta, qué bueno. Si Dios en su soberanía te ha llamado a estar dirigiéndonos en las alabanzas, qué bueno. Pero mínimo todos de aquí tenemos que ser gente que da testimonio de él, ¿no? Entre otras cosas. Pero estamos regresando con Saulo, ¿verdad? Con Pablo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles, porque esa era su misión particular que Dios en su soberanía quiso hacer así en la vida de Saulo, de Pablo. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y eso tiene que ver con el versículo 26, cuando Pablo sube a Jerusalén. Después de que él regresa a Damasco, que estamos ahí en el versículo 23, ¿ya está conmigo ahí? Dice, pasados muchos días, pues ya todos estos días que acabamos de ver, ¿me explico? Pasados muchos días, entonces nosotros, amados, necesitamos prepararnos. ¿Cuánto tiempo necesitamos pasar para prepararnos? Algunos ya se nos pasó, ¿verdad? El tren. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que reaccionar, amada iglesia. Tenemos que reaccionar. Pues ya si llevas 3, 4, 5, 6 años, pues ya como que... ¿No? Imagínese a mi hermano Diego. Ya creo que ya terminaste tu carrera, mijo. Y que todavía sigue ahí. Como en el limbo. Pues como que no checan las cuentas, ¿no? Porque se espera ¿qué? ¿Qué se espera? Pues ya que se desarrolle, que pase de la escuela a la realidad de la vida, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Y si está ahí, no, hay otros jóvenes que conozco que no están aquí, que están ahí medios, todavía no les, hay que ayudarles a que se les acude la neurona, ¿no? Porque se ve de eso, ¿no? Y es lo mismo para los creyentes, amados. ¿Sí me estoy explicando? Es la misma historia. Debiendo ser ya maestros, pues todavía tenemos necesidad de, a ver, ya no vamos a poner nombres porque esto fue una exhortación y tiene razón el hermano. Vamos a hablar de Juan Camaney. Oye, Juan Camaney, pues ya es hora de que se te note, ¿no? ¿No? ¿Sí me explico? Pasados muchos días, los judíos entonces resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, ¿verdad? Y ellos,
guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, pues no es de que al que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? O sea, no es eso. Pero el Señor decía, hablando de las bienaventuranzas, nos encantan las bienaventuranzas, pero cuando llegamos a bienaventuranzas como estas, nos las brincamos. ¿Verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no por andar de tremendos, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, me persiguieron a mí, y los van a perseguir a ustedes, y sepa que en la medida en que nosotros, ya se lo he dicho, nosotros vivimos una vida más apegada a la voluntad de Dios, la cosa de muchos van a haber persecución. Entonces lo mismo pasó con Saulo, ¿verdad? Dice que querían matarle igual que al maestro, ¿verdad? Querían matarle, pero llegaron al conocimiento de Saulo y ellos, estos hombres, estos religiosos, ¿verdad? Judíos, guardaban las puertas de día y de noche para matarle, estaban esperando que saliera. Entonces otra vez, fíjese, esta vez esta palabrita otra vez, versículo ¿qué? 25, ¿verdad? Es la segunda vez que se habla de la palabrita. Entonces, ¿qué? Los discípulos, ¿verdad? Los creyentes, los convertidos genuinamente, los que estaban aprendiendo a los pies del maestro, ¿verdad? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En ese tiempo, algunas ciudades que estaban amuralladas, pues casas las construían en los muros exteriores de las ciudades, y entonces se ve que aquí había una casa de unos hermanos que ahí se congregaban, ¿verdad? Y entonces al enterarse de eso dijeron, ¿cómo le hacemos si estos están ahí a las puertas nada más para acechar y matar a Saulo? Pues vamos a descolgarle por la ventana en un canasto, y a lo mejor, pues algunos piensan que Saulo era así como nuestro hermano Asael, ahorita que lo vio usted, ahí delgadito, así, no muy alto todavía, esperamos que sigue ahí desenrollándose, y así delgadito, y que era así como muy, de hecho dicen que algunos que Pablo no era así de una complexión tremenda, que digan, ay, este es el apóstol Pablo, ¿no? Cuando lo veían, dicen, ay, este es el apóstol Pablo, ¿no? O sea, como que no, su presencia no era así de llamar la atención. Entonces era pequeño, lo pusieron en una canasta y lo bajaron, ¿verdad? Para que él acuérdense, la prudencia no está peleada con la valentía. O sea, porque sabía que lo querían matar. Entonces hay que ser a veces prudentes, ¿no? Tampoco se trata de que nos pongamos ahí a discutir, pelear, ni si nos damos cuenta que algo no, pues mejor, atenta contra nuestra integridad, cuidar en la medida de lo posible ello, pero pues, si aún tomando las precauciones y los cuidados debidos, pues alguien por causa del Evangelio, pues gloria a Dios, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén, entonces le bajaron, ¿verdad? Y cuando llegó a Jerusalén es cuando dice Pablo, entonces yo estuve ahí con Pedro y estuve 15 días. Pero fíjese lo que pasa en Jerusalén. Uno pensaría que cuando alguien llega a una comunidad de creyentes, pues todos van a decir, ay, bienvenido, ¿no? Y todo el mundo va a ir corriendo a darle la bienvenida a la gente. Y no es así. Malo por nosotros si somos discípulos, ¿eh? Por eso es una llamada de atención a todos. Malo por nosotros, ¿verdad? Si vemos que alguien llega por primera vez o vemos que alguien es una cara que no conocemos, pues ojalá todos fuéramos ahí, ¿no? Para recibirle, pero desgraciadamente a veces la cosa no es así. Yo espero que nuestra iglesia cambie, ¿no? En eso, y que seamos gente que cuando vemos a alguien que llega, no nos hagamos que la Virgen le habla, ¿no? Entonces llegó a Jerusalén y fíjese, Saulo trataba de juntarse con los discípulos. Un creyente genuino, pues a eso le va a tener sin cuidado, porque él va a querer pues juntarse con los hermanos, ¿no? Y a lo mejor pues aquí no pegará. Yo fui aprendiendo eso y ya después ya sabía que pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todos y que a veces pues uno se integra con los que puede hacer migas, ¿no? Y punto, ya se acabó, lo demás es comentario, ¿no? ¿Sale, vale? Entonces dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera ¿qué? Discípulo. Entonces pensaba que estaba infiltrado, que nada más estaba haciéndole ahí, estaba de espía. Entonces, gracias a Dios por los Bernabé, vamos a apurarnos, le ruego que me
soporte unos 5 minutos más. Entonces Bernabé, que es hijo de consolación, y digo, gracias a Dios por los Bernabé. Yo cuando llegué a esta iglesia, yo ya era creyente, ya tenía como 14 años de ser creyente, pero cuando llegué a esta congregación me sentía como perrito sin dueño, ¿no? Me sentía como perro sin correa, ¿no? Y andaba todo. Entonces, sin embargo, le doy gracias a Dios por las y los Bernabés de ese tiempo, ¿no? Porque todas las iglesias los cantan diferentes, ¿eh? Y aquí es la única iglesia donde los cantos se cantan bien. En todos lados los cantan diferente, ¿no? Entonces, así me sacaba de onda y me costó mucho trabajo, pero le doy gracias a Dios por muchos hermanos y hermanas, amados, hermosos, que me ayudaron a esa integración, a poder hallar mi lugar, y le doy gracias a Dios por los Bernabés, por las Bernabés, ¿no? Gente que se acerca a nosotros, que nos integra, que nos busca, que nos brinda su amistad, y que ya una vez integrados, pues ya ahora sí a volar, ¿no? Gaviotas, y ya también es su responsabilidad de nosotros sabernos también integrar y buscarnos, ¿no? Pero gracias a Dios por los Bernabés, porque dice, tomándole Bernabé, el hijo de la consolación, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, empezó a darles el testimonio, miren, sí, tranquilos, bueno, estoy inventando, ¿verdad? Tranquilos, Saulo ya me platicó cómo fue su testimonio, y también hermanos de Damasco que lo conocen, que supieron, y ahí estuvo el asunto, ¿no? Entonces, dice, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces, Saulo empezó ahí a integrarse, ¿verdad? Y hablaba, dice el versículo 29, denodadamente en el nombre del Señor. Fíjese que Pablo siempre donde iba, como dicen, prendía la onda, ¿no? Donde iba él armaba el show, donde iba y armaba el asunto, ¿no? Y disputaba con los griegos, hablando de los helenistas, de los judíos helenistas. Pero estos procuraban que otra vez, porque no podían soportar los argumentos que él les daba, los razonamientos, les hablaba con la escritura. Y cuando supieron los hermanos que pues, ahora también aquí en Jerusalén, pues Pablo, donde quiera, pues nada más está aquí alborotando el gallinero, ¿verdad? Lo llevaron hasta Cesarea, dije que ya iba a cambiar, hermanos, oren por mí para que cambie. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? Y le enviaron a Tarso hasta su ciudad natal, ¿verdad? Ahí en Tarso lo tuvieron. A ver, ¿sabes qué? Tú ya vete a Tarso ahí, quédate quietecito un rato. Versículo 31, y este versículo por eso habla de eso. Entonces, las iglesias tenían, fíjese, es la primera vez que se habla de las iglesias en plural. La primera vez que en Hechos se habló en singular, la iglesia. Pero esta es la primera vez que se habla de las iglesias, de las congregaciones. Dice, entonces las iglesias, las congregaciones de los creyentes, de los discípulos, los del camino, ya le he estado diciendo muchas maneras de cómo referirnos a la iglesia, ¿sale? Entonces usted puede decir ahora, no, pues voy a una reunión con los discípulos, no, voy a una reunión con los hermanos, o sea, no es que voy a la iglesia, pues ¿cuál? La gente no sabe ni qué business, ¿no? Entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y si algo se va a llevar esta meditación, pues llévese este último versículo. Ya hablé mucho y a usted se le queman los frijoles y espero que llegue a tiempo para ello, que no se le pasen. Y si algo se va a llevar, le repito, es este versículo 31. Dice, y entonces las iglesias que tenían, paz. Todo creyente genuino, todo creyente verdadero, algo que se caracteriza en su vida es la paz. ¿Y eran qué? Edificadas. Un creyente genuino, un creyente verdadero es edificado, busca que su vida vaya en aumento, vaya desarrollándose. ¿Y ahora qué sigue, hermano? ¿Y ahora cuál es el otro reto? Y ¿andando en qué? En el temor del Señor. Un creyente genuino, un creyente verdadero está en el temor del Señor. Busca por serle por todos los medios agradable al Señor. Y si se equivoca, se arrepiente y pide perdón y se vuelve a Dios. ¿Verdad? Pero busca andar en el temor del Señor. Sabe que a quien rinde cuentas, pues no es al hermano Daniel, no es al hermano Ricardo. Ay, vengo porque no vayan para que no me hablen entre semana. Ya pasé, listo. No, el creyente genuino anda en el temor del Señor, busca agradar al Señor. Y se acrecentaban, dice, fortalecidas. Un creyente genuino busca que su vida esté fortaleciéndose en el poder de ¿quién?
del Espíritu Santo. Señor, es nuestro deseo que tú nos ayudes a través de estas meditaciones, de estos flashazos, como a veces dice nuestro amado hermano pastor, mirar nuestra propia vida y, Señor, seguir este ejemplo de fe, Señor, de Saulo, del apóstol Pablo. Si alguno de nosotros no se ha convertido genuinamente, es el día aceptable, Señor. Habla a los corazones. Un creyente genuino, alguien que se ha encontrado contigo, o más bien dicho, que tú le has encontrado y que él ha respondido a ese encuentro, ese llamado de salvación, pues va a haber cambios profundos en su vida, se va a identificar con los creyentes, va a buscar edificarse, va a buscar crecer, va a buscar tener convicciones, va a tener compromiso, va a querer caminar en la paz tuya, va a querer andar en tu temor, Señor. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos ser discípulos que manifiestan todas estas cualidades y otras más, Señor, porque tú lo dices, por sus frutos los conoceréis. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, para que la gente, por los frutos que damos, pues podamos tener la oportunidad de hablarle de ti y ser de edificación, no de tropiezo, sino ser luz y ser sal. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia y tu misericordia para ello, en el nombre de Jesús. Amén.